Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar la clase. Bueno, espero que estén todos bien dentro de lo que cabe y bueno, a ver si en esta hora de clase por lo menos pues nos evadimos un poco de todo lo que está pasando ahí fuera. Sí que es verdad que tal vez no es la asignatura y el tema más idóneo para despejar la mente, pero bueno, intentaremos que la clase sea amena y también productiva y que aprendan algunas cuantas cosas sobre investigación criminal. La clase de hoy va a tratar sobre los asesinos en serie y sobre el profiling, que es el nombre inglés que viene a significar perfilación criminal, que es básicamente la herramienta principal o una de las principales herramientas que tienen los investigadores para luchar contra este tipo de criminal, contra los asesinos en serie. Los asesinos en serie me parece que son como lo primero que se nos viene a la cabeza cuando se habla de crimen y de delincuencia. Creo que es como la figura más llamativa y más genuina de todo tipo de criminales. Y mi intención en la clase de hoy es explicarles qué es exactamente un asesino en serie, qué tipos hay y cómo se puede cazar a un asesino en serie. Primeramente, seguramente todos tienen una idea, aunque sea un poco vaga, sobre lo que es un asesino en general y sobre lo que es un asesino en serie en particular. Pero exactamente ¿cuántas muertes hace falta? ¿Cuánto tiene que matar una persona para que se le considere asesino en serie? Pues bien, digamos que hay varias explicaciones y varias definiciones. La más extendida y la más importante es la definición que dio el FBI en 2008, que viene a decir que se puede catalogar de asesino en serie o que un asesino en serie es toda aquella persona que mata a dos o más personas en momentos temporales diferentes, ¿de acuerdo? Esta, como digo, es la definición más extendida, así que, según el FBI, el mínimo exigible para considerar a alguien un asesino en serie serían 2 víctimas, ¿de acuerdo? Ferguson, que es un referente en la investigación relacionada con los asesinos en serie, sube un poco el mínimo y establece que, primeramente, deben ser 3 o más víctimas, igualmente en momentos temporales diferentes, y establece un par de puntualizaciones más para poder catalogar a alguien como un asesino en serie. Además de esas 3 o más víctimas en momentos temporales diferentes, para Ferguson también una clave importante perdón, es que los asesinatos no sean funcionales, es decir, que la gratificación que obtiene el criminal por asesinar sea el propio asesinato y no que el asesinato sea un medio para conseguir otra cosa, como por ejemplo dinero, ¿de acuerdo? El objetivo del asesinato debe ser el asesinato en sí mismo para catalogar a alguien como asesino en serie, según Ferguson. Y finalmente, derivado de esto, esas muertes no pueden ser resultado de crimen organizado o terrorismo, de nuevo por el componente funcional o no de la muerte. Luego, a partir de aquí, muchos autores divagan y se extienden. Hay algunos autores que, por ejemplo, dicen que para catalogar a alguien de asesino en serie tiene que tener 2 víctimas y al menos una tentativa más, es decir, una especie de 2 más 1. Realmente, lo importante aquí, pueden elegir la definición que más les llame o el número mínimo de víctimas que más les llame, pero realmente aquí lo que importa, lo que realmente define a un asesino en serie es lo que pone ahí abajo, que es el concepto de enfriamiento emocional o el periodo de enfriamiento emocional. Me explico. Lo que verdaderamente define a un asesino en serie, más que el número de muertes, es que hay que entenderlo como su actividad criminal hay que entenderla como algo cíclico, es decir, un asesino en serie lleva su vida más o menos normal, llegado a cierto punto tiene ese estallido criminal en el que comete el asesinato y luego vuelve a un periodo de enfriamiento emocional en el que, digamos que vuelve a su vida normal. Lleva su vida normal o la vida que lleve sin cometer esos asesinatos y llegado a cierto punto vuelve a tener ese estallido criminal y vuelve a asesinar. Así que realmente lo que define a un asesino en serie es que entre muertes hay un enfriamiento emocional en el que él vuelve, digamos, a su vida normal. Si no hubiese un enfriamiento emocional y todas las muertes, digamos, que estuviesen dentro del mismo proceso de estallido criminal en el que no hay una vuelta a esa vida normal, estaríamos hablando de un asesino múltiple. Ya más adelante, en otra clase, hablaremos más en profundidad sobre los asesinos múltiples. Pero aquí lo importante, que con lo que se tienen que quedar y lo que realmente define lo que es un asesino en serie, más allá de si mata a 2 o 3 o 2 más 1, es que entre muertes debe haber un periodo de enfriamiento emocional. Ahora bien, ¿por qué matan los asesinos en serie? ¿Qué es lo que buscan con sus muertes?
Pues bien, digamos que la motivación, la gente suele hablar de motivación principal y motivaciones asociadas, ¿de acuerdo? Nunca es solo por una sola cosa, pero la mayoría de autores coinciden en que la motivación principal, lo que principalmente busca un asesino cuando comete todos sus crímenes es sentir poder, dominación y control a través de esos mismos crímenes, ¿de acuerdo? Esa es la sensación que más buscan cuando asesinan, pero a partir de aquí hay motivaciones asociadas que varían según el asesino en concreto. Por ejemplo, ahí hay unos cuantos ejemplos. Pueden actuar, aparte de por poder, dominación y control, por ira, por venganza hacia determinados colectivos que representen algo en su vida personal, por obtención de placer o excitación sexual. Esta seguramente sea la motivación asociada más extendida porque hay un número considerable de asesinos en serie que incluyen un componente sexual en sus crímenes. Incluso la propia muerte es parte de su excitación sexual. Ahí entraríamos en el sadismo y en todo este tema de sentir excitación sexual a través del sufrimiento en la gente. Fama o reconocimiento. Esto puede sonar bastante ridículo, pero realmente ha habido asesinos en serie en la historia que en cierto modo actuaban o seguían actuando para obtener cierta fama, cierto reconocimiento o trascender de un modo u otro en la historia. El caso más claro que se me viene a la cabeza es el del asesino que ven en el fondo de la diapositiva, Zodiac. Zodiac era una persona que realmente tenía un gran afán de fama y reconocimiento hasta el punto que llegaba a atribuirse crímenes que él no había cometido. Es decir, esto desde el punto de vista del criminal es bastante torpe porque la intención del criminal es que no le cojan, por lo tanto, su intención debe ser que le atribuyan los menos crímenes posibles. Pues en el caso de Zodiac, su afán de fama y reconocimiento era tal que él, por ejemplo, leía una noticia en un periódico sobre un asesinato que no había cometido, cogía todos los datos. Zodiac enviaba muchas cartas a periódicos para avisar sobre sus víctimas y dar detalles sobre sus crímenes. Pues en los crímenes que no había cometido, él leía una nota de prensa sobre un crimen que había sucedido cerca, se apuntaba todos los detalles que había en la noticia y escribía una carta y la enviaba al medio diciendo: he matado a tal persona de esta manera y de esta otra. Es decir, tenía tantas ganas que se hablase de él que llegaba a atribuirse crímenes y asesinatos que él no había cometido. Y finalmente, motivos económicos. Aquí hay que hacer una puntualización porque, como ven, la motivación económica es una motivación asociada. Por lo tanto, aquí hay un debate sobre si toda la figura del sicario y el asesino a sueldo se podría considerar o no un asesino en serie. Partiendo de esta base, de la base que la motivación principal que define al asesino en serie es la búsqueda de poder, dominación y control, un asesino a sueldo o un sicario no estaría considerado un asesino en serie, pese a que mata más de 2 víctimas o 3 y hay un enfriamiento emocional. ¿Por qué? Porque lo que busca con esas muertes no es poder, dominación y control, es, en primer lugar, rédito económico. Eso no quita que no se le considere asesino en serie, pero sí que se le pueda considerar un psicópata perfectamente. O que haya tipos de asesinos en serie, como Charles Kuklinski, el psicópata que vimos hace 2 clases, que realmente busca el poder y la dominación y control, pero además de eso, ha sabido, digamos, rentabilizar su psicopatía y esa búsqueda del poder a través de los asesinatos y sacar rédito económico. Es decir, en principio no deberían considerar a un sicario o a un asesino a sueldo como asesino en serie, pero pueden haber casos en los que su personalidad y sus intenciones estén muy mezcladas y sí que pudiese considerarse como tal. Un tema interesante también sobre los asesinos en serie es su nivel de integración en la sociedad, porque generalmente, tal vez, influidos por la cultura popular, se pueda tender a creer que el asesino en serie es una figura criminal que vive en los márgenes de la sociedad y que no está realmente integrada y que no es, cuando lleva a cabo su vida normal, no está considerado un miembro de la comunidad como los demás. Pues bien, esto no es cierto, es decir, hay niveles y niveles de integración en la sociedad y hay varios ejemplos de asesinos en serie que han estado o no integrados en la sociedad. Yo he puesto aquí 4 ejemplos para hablar un poco de las diferentes formas o niveles de integración que un asesino en serie puede tener en la sociedad. En el lado izquierdo superior de la pantalla, la foto en blanco y negro, es Ed Gein, un asesino en serie. No sé si han visto la película de La Matanza de Texas. Pues bueno, esta película de unos chicos que llegan a una casa en mitad de la nada y básicamente un asesino los caza.
Esa película está inspirada en Ed Gein y en lo que hizo este hombre. Vivía muy aislado, vivía prácticamente aislado de la sociedad, por lo tanto no estaba integrado en ella, y tenía una especie de casa de los horrores en los que básicamente asesinaba gente e incluso llegaba a, con las partes del cuerpo de sus víctimas y con la piel de sus víctimas, llegaba a hacer, digamos, manualidades que van desde cinturones hasta lámparas o guantes. Este es un caso de un asesino en serie que nunca llegó a estar integrado en la sociedad. A su lado, arriba también, ven a Charles Manson, otro ejemplo de una integración peculiar o no integración en la sociedad. Charles Manson fue un líder de una especie de culto secta que organizó dos asesinatos en momentos temporales diferentes, por eso se le considera asesino en serie. Asesinó a Sharon Tate y a otra familia que ahora mismo no recuerdo el nombre. Este es un ejemplo. Charles Manson vivía en una especie de comuna hippie, en un rancho abandonado, así que también se podría decir que es un ejemplo de un tipo de asesino en serie que, de un modo u otro, no está integrado en la sociedad o no en la sociedad normativa de su momento. Sin embargo, los dos asesinos que tenemos en la parte inferior de la sociedad, de la pantalla, perdón, sí que estaban tremendamente integrados en la sociedad. En el lado izquierdo pueden ver a Ted Bundy, que ya hemos hablado de él. Ted Bundy era una persona, pues estaba casado, era estudiante de psicología e incluso estaba metido en política. Hacía campaña por un senador demócrata y estaba muy metido en todo el movimiento demócrata de su zona, que ahora mismo no recuerdo cuál era. Socialmente, la percepción que se tenía de Ted Bundy era una persona encantadora, con principios, con valores, es decir, estaba muy arraigado en su comunidad, y después pues se descubrió que llegó a matar a 33 mujeres. Es decir, aquí ya empezamos a hablar de una persona que a los ojos de todos está integrado en la sociedad, pero tiene una doble vida o una parte de su vida escondida realmente siniestra. Y finalmente llegamos al que para mí estaría en la cúspide de integración social, que es el coronel Williams. El coronel Williams, evidentemente es la persona con traje militar que ven en la pantalla, era un coronel canadiense de la OTAN, piloto, que llegó incluso a llevar en avión a la mismísima reina de Inglaterra. Es decir, esta persona socialmente no es que estuviese integrada, es que estaba en las esferas más elevadas en cuanto a nivel social y relaciones sociales. Pues bien, este hombre desarrolló fetichismo, empezó a colarse en casas de mujeres de su zona para robarles la ropa interior, se la probaba, se hacía fotos. Y también es un caso curioso, además de por su nivel de integración y lo bien visto que estaba en la sociedad, porque tuvo una degeneración muy fuerte de su fetiche. Él primeramente solo entraba a robar ropa y a probársela. De ahí su fantasía degeneró en que ya no le bastaba probársela a él, sino que obligaba a las mujeres de las casas donde entraba a que se las probaran y les hacía fotos. De ahí su fantasía degeneró a que obligaba a las mujeres a probarse ropa, les hacía fotos y las violaba, y finalmente degeneró hasta el punto que terminaba, después de violarlas, las estrangulaba y las asesinaba. Es decir, es un caso bastante paradigmático, por un lado, como digo, por la integración de la persona, y por el otro por la degeneración de su fantasía de simplemente robar ropa interior a acabar violando y asesinando a personas. Ahora bien, ¿cómo es posible esto? Es decir, ¿cómo es posible poder llevar una vida aparentemente normal o una vida tan aparentemente interesante como puede ser la de un coronel de la OTAN, compaginada con esa vida tan oscura y con esa vida criminal? ¿Cómo es posible sobrellevarlo sin llegar a un nivel de saturación mental ya inaguantable? Pues bien, depende de a quién le pregunten, la respuesta será una u otra. Bueno, antes de pasar a la explicación, aquí en pantalla pueden ver las fotos que se hacía el coronel Williams, y lo que ven de fondo y lo que ven en el margen de la pantalla son algunas de las manualidades que hacía Ed Gein con los restos de sus víctimas. Son unos guantes y un cinturón. Bien, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden compaginar esa vida normal con esa vida criminal? Pues si le preguntas al criminal, seguramente te dará una explicación que intente quitarle responsabilidad. Es decir, cuando se le ha preguntado a criminales como por ejemplo Ted Bundy cómo eran capaces de llevar esta doble vida, ellos solían recurrir a las mismas excusas. Es decir, intentaban plantear que tenían una especie de identidad fracturada. Ted Bundy hablaba de que una entidad, cuando cometía los crímenes, se apoderaba de él y él realmente no llevaba el control, sino que lo llevaba esa entidad. Digamos que solían jugar un poco al relato del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir,
intentan excusarse con que ellos llevan su vida completamente normal y cuando actúan, cuando cometen los crímenes, realmente es cuando entra Mr. Hyde, es decir, se apodera algo de ellos y no son realmente ellos. Esto evidentemente lo hacen con la intención de quitarse responsabilidad de cara a posibles juicios. Es decir, si yo alego que cuando estoy matando no soy yo, pues evidentemente no voy a querer que me condenen. Pero realmente la respuesta más aceptada es mucho más sencilla. La capacidad que tiene la gente o los asesinos en serie para llevar esta doble vida se basa en un mecanismo que tenemos integrado prácticamente todos los seres humanos, que es la disociación. La disociación es un proceso psicológico que, como digo, es intrínseco a cualquier ser humano, es una herramienta que tenemos todos, que consiste básicamente, por norma general, en la evitación de recuerdos, sentimientos o estímulos negativos. Es decir, todos hemos pasado por pérdidas familiares, rupturas amorosas, determinados sucesos dolorosos y nuestra mente emplea la disociación básicamente para intentar dejar en un segundo plano, en mayor o menor medida, ese evento traumático, ese evento doloroso, para poder seguir en nuestro día a día y no quedarnos anclados y no poder avanzar debido a ese suceso doloroso que nos lastra. Pues bien, es básicamente evadirte, olvidarte de todo. Pues esta técnica de la disociación que todos usamos en nuestro día a día es básicamente lo que emplean los asesinos en serie para poder llevar a cabo sus crímenes y compaginarlos con su vida normal. Es decir, es llevar un poco la disociación al extremo y hay que entenderla en un sentido doble. Es decir, mientras el asesino en serie está llevando su vida normal, no criminal, disocia su vida criminal o sus asesinatos, y mientras está llevando a cabo sus asesinatos disocia su vida normal para que no le interfieran y de alguna manera puedan variar el resultado. Así que la respuesta es realmente sencilla, es empleando un mecanismo psicológico que tenemos todos integrados, que es la disociación. Además de las excusas que puedan dar, como digo, de que se les apodera una entidad o cualquier cosa relacionada, una vez el asesino en serie es descubierto, emplea lo que en investigación criminal se llama técnicas de neutralización. Es decir, una vez el asesino en serie es pillado, por norma general estamos hablando de psicópatas, él es consciente de que de cara a la sociedad lo que él ha hecho es tremendamente negativo, es muy reprochable, la gente lo mira con horror y es consciente de que a nivel social o a nivel perceptivo su imagen está completamente manchada y completamente dañada. Por lo tanto, emplea en su relato, en la forma que tiene él de explicar lo que ha hecho, unas técnicas que intentan neutralizar esa concepción negativa que la sociedad tiene de él. Algunas de esas técnicas de neutralización son estas que ven en pantalla. La negación de la responsabilidad, volvemos un poco a la explicación que daban antes sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es decir, una de las técnicas que emplea el asesino para, digamos, limpiar su imagen, por así decirlo, es o bien alegar que ha sido por accidente, o bien alegar que la muerte se ha producido por fuerzas que escapan a su control, que ha sido un otro yo que se ha apoderado de él, una entidad, todas estas cosas. De ahí pasaríamos a la negación del daño. Esto tal vez en asesinos en serie no sea tan común, pero en otro tipo de delitos sí. La negación del daño viene a decir o viene a hablar de que en última instancia el criminal cree que nadie ha sido realmente perjudicado. Esto se entiende, por ejemplo, si por ejemplo un grafitero pinta un tren. Pues según su concepción niega el daño porque realmente no hay una víctima, no hay una persona concreta a la que ha dañado. O por ejemplo, si yo robo una tele en unos grandes almacenes, también puedo usar la técnica de la negación del daño porque realmente no le he robado la televisión a nadie, se le ha robado a una gran superficie que no tiene una cara visible. Esto es un poco lo que significa la negación del daño en las técnicas de neutralización. En tercer lugar, pasaríamos a la negación de la víctima. Básicamente sería, en la forma de justificar o de narrar lo que ha hecho el asesino en serie, intentaría plantear sus actos como actos de justicia. Es decir, realmente la víctima se merecía lo que le ha pasado. Desde ese punto de vista, si la víctima se merece lo que le ha pasado y es un acto de justicia, la víctima ya no es víctima, porque estamos en el relato del asesino en serie estamos hablando de justicia. Por lo tanto, al negar la víctima, se niega
al menos a nivel o desde su perspectiva, se niega que lo que se haya hecho sea malo o sea delictivo. Y finalmente, la apelación a ideales superiores. Esto ya sería asumir la responsabilidad, asumir que se ha cometido un daño y asumir que hay una víctima, pero justificar todo lo que se ha hecho en pro de unos ideales superiores que bien valen la pena cometer el asesinato, cometer el crimen que sea. Esto suele darse generalmente, aparte de en asesinos en serie, en criminales que tienen ideales psicópticos, es decir, que tienen cierto grado de desconexión con la realidad, con el crimen organizado, con sectas y sobre todo con terrorismo. El terrorismo suele ser el terrorista es el tipo de criminal que más suele emplear esta técnica de neutralización de apelación a ideales superiores, es decir, asumen que lo que han cometido está mal, asumen que han sido ellos, asumen que hay una víctima, pero creen que los ideales por los que luchan bien merecen todo lo que han hecho. Bien, en cuanto a la clasificación de los asesinos en serie, hay una clasificación que es la que les he puesto aquí en pantalla, que es la más conocida tal vez, es la que hicieron Ressler, Douglas y Burgess, los principales valedores de la BSU. La BSU era la unidad de ciencias del comportamiento que tenía el FBI, que básicamente es la unidad que ha, digamos, estructurado la perfilación criminal y la unidad que le dio la importancia que se merecía a los asesinos en serie en Estados Unidos durante el siglo pasado. Como digo, Ressler y Douglas son los principales representantes de la BSU. No sé si han visto la serie Mindhunter de Netflix, está basada en estas dos personas. Y llegaron, después de su experiencia laboral, a establecer una clasificación que definía o posicionaba a los asesinos en serie como asesinos en serie organizados o asesinos en serie desorganizados. Las diferencias principales son las que ustedes ven ahí. Mientras los asesinos en serie organizados gozan de una inteligencia media, de una vida familiar más o menos estable, puede ser gente que esté casada o incluso que tenga hijos, están integrados en la sociedad. Ya les digo, en mayor o menor medida, la integración no quiere decir ser una persona excelente o brillante o con una integración comunitaria muy grande, sino que más o menos encaja dentro de las normas convencionales comunitarias. Los asesinos en serie organizados también se caracterizan por ser psicópatas, por tener una planificación y un control en sus crímenes. Es decir, cuando llegan a la escena de lo que va a ser la escena del crimen o el lugar donde van a cometer el crimen, saben perfectamente de antemano qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y cómo van a controlar la situación. Tienen conciencia forense. ¿Qué es la conciencia forense? Es la conciencia, es el hecho de conocer que cuando tú cometes un crimen, alguien va a investigar ese crimen. Por lo tanto, en base a eso, vas a cometer el crimen intentando dejar la menor cantidad de pistas posibles o cometerlo de la manera en la que, digamos, le complique al máximo al investigador el poder capturarte, ¿de acuerdo? Eso es la conciencia forense. Y finalmente, los asesinos en serie organizados eligen a la víctima, ¿de acuerdo? No es una víctima azarosa. Sin embargo, el asesino en serie desorganizado es básicamente todo lo contrario. Tiene una inteligencia baja, a nivel de estilo de vida o de vida familiar es bastante inestable, no suele tener pareja, suelen ser solteros, suele ser gente bastante aislada o solitaria, no están integrados en la sociedad y su cuadro clínico se caracteriza por ser psicóticos. Es decir, los asesinos en serie organizados son psicópatas, es decir, es gente que es consciente de la realidad que les rodea, pero carece de empatía, son manipuladores, son narcisistas, etc. Mientras que, por norma general, los asesinos en serie desorganizados son psicóticos, es decir, su nivel de conocimiento de la realidad o de consciencia de lo que están realizando es mucho menor que el de, o directamente en algunos casos nulo en comparación con el de los psicópatas. Esto es lo que más marca el asesino en serie desorganizado, sobre todo a la hora de cometer el crimen, porque, en consecuencia, una persona psicótica tiene una escasa o nula planificación, es decir, su crimen es mucho más espontáneo que el del asesino organizado psicópata. Tiene una falta de conciencia forense enorme, es decir, no es consciente de todo este tema de que una vez cometa el crimen alguien va a ir detrás a investigarlo y por lo tanto no se detiene en intentar complicarle las cosas a la policía, y la víctima es muchísimo más azarosa. Como digo, para mí lo que define la forma de actuar o el modus operandi de los organizados o los desorganizados es evidentemente su cuadro clínico, porque un psicópata actúa en consecuencia con sus rasgos de personalidad y un psicótico actúa en consecuencia con sus rasgos de personalidad. Esta clasificación se deriva
o se creó principalmente a raíz de un asesino en serie conocido como el vampiro de Sacramento, que digamos que descolocó un poco a Ressler y Douglas, porque ellos venían de investigar por norma general asesinos en serie organizados, donde la psicopatía era lo que más caracterizaba a los criminales que cazaban, y de repente se toparon con un caso en el que no entendían nada. El vampiro de Sacramento fue un asesino que actuó en Sacramento, evidentemente, en el cual su modus operandi era básicamente, influido por esta psicosis, entraba a una casa, cogía un cuchillo o un arma que se encontrase en esa misma casa, acababa con la vida de todo el que se encontraba en esa casa, dejaba ahí el cuchillo, lo dejaba todo sin limpiar, todo lleno de huellas, a lo mejor cogía el vehículo de la familia, se iba conduciendo a lo mejor 1 kilómetro o 2, y cuando se cansaba de conducir dejaba el coche allí con las puertas abiertas y en marcha y se marchaba a pie. Esto lo hizo varias veces, claro. Esto descolocó bastante a los investigadores y cuando lo capturaron y vieron sobre todo el cuadro clínico que tenía, llegaron a esta conclusión y a esta diferenciación entre asesinos en serie organizados psicópatas y asesinos en serie desorganizados psicóticos. ¿Cuál es el problema? Que la conducta humana es muy ancha, varía mucho y es muy inclasificable, digamos, sobre todo para encajarla en una dicotomía de o organizado o desorganizado. Entonces, a raíz de esta clasificación se extendió a una tercera categoría que serían los asesinos en serie mixtos, es decir, gente que combina elementos organizados con elementos desorganizados, porque no necesariamente a lo mejor una persona puede tener una falta de conciencia forense enorme o una escasa planificación, pero sí que elige a su víctima o no es psicótico. Entonces, se intentó establecer esa tercera vía de los asesinos en serie mixtos, que también es un poco peligroso porque puede acabar siendo un cajón desastre donde meter todo lo que no se amolde exactamente a una categoría o a la otra. Ahora bien, esta es la clasificación principal que hay de asesinos en serie. A nivel demográfico, diferencias entre razas, géneros, etc. La única diferencia considerable o apreciable que hay es que sería una diferencia entre géneros, y es que los asesinos en serie mujeres, digamos que suelen tener mayor fidelidad a su modus operandi. ¿Qué quiero decir con esto? Se hizo una encuesta sobre población carcelaria, sobre asesinos en serie, tanto hombres como mujeres, para ver si había algún tipo de diferencia, y la única diferencia que se vio es que más del 80% de las asesinas en serie que se entrevistaron empleaban el veneno como forma de asesinar, mientras que en los asesinos en serie hombres, digamos que la forma de matar está mucho más repartida. Es decir, hay estrangulamiento, hay arma blanca, hay envenenamiento también, hay armas de fuego, por lo tanto, digamos que no hay ninguna que destaque por encima de la otra. Mientras que en los asesinos en serie mujeres, el porcentaje que emplea el veneno como forma de asesinar es bastante recurrente. Bien, ahora que ya hemos hablado de lo que son los asesinos en serie, sería momento de hablar de la perfilación criminal o el profiling. La perfilación criminal, como pueden leer en pantalla, es la disciplina de la ciencia forense que se encarga de analizar las huellas de comportamiento de una escena del crimen con el fin de proveer información útil a la policía para la captura de un criminal desconocido. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, lo que busca la perfilación criminal es llegar a una escena del crimen y, observando cómo se ha cometido ese crimen y los elementos que hay dispuestos en la escena del crimen, intentar establecer o intentar proponer un perfil sobre cómo es la persona que ha cometido ese crimen, tanto a nivel psicológico como incluso en muchas ocasiones a nivel demográfico, es decir, intentar establecer si es un hombre, es una mujer, qué edad podría tener, su raza. Todas estas cosas también de un modo u otro se pueden intentar deducir o establecer en base a lo que se observa en una escena del crimen. Básicamente, la perfilación criminal es el principio de intercambio de Locard aplicado a la esfera del comportamiento de la psicología. No sé si recuerdan lo que comentamos en la primera clase. El principio de intercambio viene a decir que cualquier criminal que entra en contacto con una escena del crimen va a dejar algo suyo en esa escena y se va a llevar algo suyo de esa escena. El caso más claro, por ejemplo, es un crimen que se comete en una zona con barro, pues el criminal al ir deja su huella marcada en el barro y al marcharse de la escena se lleva barro con él, por ejemplo. Esto Locard lo planteó, como ya les dije, a un nivel físico, es decir, de un intercambio de partículas o de elementos físicos, pero el profiling lo que plantea es que este intercambio también se produce a nivel de comportamiento o a nivel psicológico, es decir, la forma en la que se comete un crimen
evidencia cómo es la personalidad del que ha cometido el crimen, ¿de acuerdo? Esta herramienta, la del perfil criminal, tiene una doble proyección, pasada y futura. Es decir, primero, lo que se busca con esta herramienta de la perfilación criminal es intentar establecer qué tipo de persona ha hecho esto. Ahí es donde entraría lo de ver cómo es la personalidad de ese criminal e incluso intentar esgrimir algunos rasgos demográficos. Y tiene una proyección futura, es decir, cómo va a afectar esto a su mente o a su estilo de vida, tanto criminal como no criminal. El perfil criminal o el profiling es una herramienta idónea para criminales seriales porque hay que entender que en la mayoría de asesinatos, que no son seriales, por norma general el asesino es alguien cercano al vínculo, al círculo de la víctima. Suele ser algún familiar, alguna persona con la que tiene un conflicto, etc. Y los investigadores, tirando o investigando sus relaciones interpersonales, pueden llegar a saber quién es el asesino de una persona. Sin embargo, los asesinos en serie no tienen vinculación con la víctima, por lo tanto esa vía de investigación está agotada. Y la herramienta, evidentemente junto con las evidencias científicas, el ADN, etcétera, más útil para poder cazar un asesino en serie es establecer un perfil criminal. Además, como digo ahí, es un poco macabro porque el perfil y los asesinos en serie es un poco cuanto más mejor. Es decir, por desgracia, cuantos más asesinatos haya de un asesino en serie, más información hay y por lo tanto más útil podrá ser la aplicación del perfil o más información se podrá extraer para realizar un perfil sobre qué tipo de persona es ese asesino. En cuanto a la historia y los antecedentes del perfil, si bien la figura como tal nace con la BSU, con el FBI a mediados o a principios de los 70, los investigadores siempre han entendido, desde el punto de vista que han habido asesinos en serie prácticamente desde toda la historia y más a partir de la Revolución Industrial, que además se erigieron un poco como el nuevo monstruo, la nueva encarnación del mal. Los investigadores siempre han tendido a intentar hacer protoperfiles que intentasen esclarecer o sacar conclusiones sobre cómo era la persona o qué tipo de persona debía buscar la policía para capturar a un criminal. Ya hay protoperfiles registrados desde la época de Jack el Destripador. Cuando Jack el Destripador actuaba en Whitechapel, en Londres, en 1888, los investigadores ya intentaron establecer un protoperfil, es decir, iban dando palos de ciego. Entonces llegaron a la conclusión de decir, a ver, ¿cómo es la persona a la que tenemos que buscar? Y a la conclusión que llegaron en su época fue que tampoco era mucha información, pero llegaron a la conclusión de que era un hombre, de ahí que le llamen Jack el Destripador, que era una persona inteligente porque llegaba incluso a burlarse de la policía, que tenía conciencia forense y que seguramente derivado de esta conciencia forense por la calle se pasearía con abrigos largos para tapar toda la sangre que pudiese tener en su ropa por cometer los crímenes que cometía y que incluso podía tener algún tipo de conocimiento médico debido a la precisión de algunas de las heridas que cometía. Como curiosidad, años después, durante la explosión de la técnica de la perfilación criminal en los 70, hubo una corriente de pensamiento vinculada con el perfil criminal que intentaba alegar que solo se podía incluir en un perfil criminal todo aquello que se podía demostrar científicamente. Y como ejemplo para ese tipo de perfil usaron el caso de Jack el Destripador y establecieron que científicamente no se podía demostrar que Jack el Destripador fuera un hombre, porque para estrangular a una mujer solo hacen falta 12 kilos de fuerza, que es una fuerza que una mujer también puede aplicar. Por lo tanto, según esta corriente del profiling que se basa en la evidencia científica, no se podría decir o no se podría demostrar científicamente que Jack el Destripador era un hombre. De aquí, de esta época de hacer protoperfiles no muy asentados, se pasó a una etapa en la que el perfil del criminal se hacía en base al diagnóstico clínico. ¿Qué quiere decir esto? Había un crimen, había un asesino en serie, un criminal serial. Los investigadores llegaban a la escena del crimen y en base a lo que veían en la escena del crimen se realizaba un diagnóstico clínico. Es decir, se veía la escena del crimen y los investigadores llegaban a la conclusión de que esta persona es psicótica, esta persona es psicópata. Es decir, primero se sacaba el diagnóstico clínico y una vez se sacaba el diagnóstico clínico
se derivaban los rasgos más comunes o estadísticamente más probables que tenía ese perfil de paciente. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, en Nueva York, desde los años 40 hasta los años 60, hubo un criminal que se llamaba Mad Bomber, que básicamente colocaba bombas con notas en sitios públicos de Nueva York y las hacía estallar. Afortunadamente no llegó a asesinar a nadie, pero colocó más de 30 bombas, de las cuales 20 detonaron y hirieron a 15 personas. En esas cartas se veía que él actuaba promovido por un odio a la compañía Edison que era bastante irracional. Siempre estaba o bien por las cartas que enviaba a los medios para anunciar que había o para atribuirse bombas, o bien con las cartas que colocaba junto a las bombas, siempre estaba quejándose de la compañía Edison. En base a ello, los investigadores dedujeron que este criminal, su diagnóstico clínico, su cuadro clínico, era el de la paranoia, porque, en palabras de James Brassel, el investigador y el psiquiatra que investigó el crimen, la paranoia es el diagnóstico clínico de los pesados por antonomasia, por así decirlo. Es decir, es gente muy insistente que le da muchas vueltas a la misma cosa y, por lo tanto, llegaron a la conclusión de que el diagnóstico clínico que tenía este criminal era el de paranoia. En base a eso, por ejemplo, pudieron deducir su edad, porque establecieron que la paranoia surge, por ejemplo, entre los 20 y 25 años y que necesita unos cuantos años de desarrollo para llegar a ese extremo. Por lo tanto, establecieron que tenía entre 40 y 45 años. Esa es un poco la base de lo que era la etapa del diagnóstico clínico o la etapa del perfil basada en el diagnóstico clínico, ¿de acuerdo? No sé si ha quedado claro, si no queda claro luego me comentan alguna duda. Y finalmente, la técnica del perfil se asienta y se establece con la BSU de la unidad esta que les comentaba del FBI. A partir de ahora vamos ya a centrarnos en la concepción que tiene el FBI, la BSU de lo que es el perfil, y vamos a ver cuáles son sus principios y cuáles son los elementos que debe contener un perfil. Es decir, en cierto modo les voy a enseñar a cómo se debería realizar un perfil sobre un asesino en serie. Primero, hay que tener en cuenta los dos principios en los que se basa el perfil criminal. Primero, el principio de consistencia de patrón y segundo, el principio de homología. El primero hace referencia a la relación entre crímenes, por así decirlo, de un criminal serial, y el segundo hace referencia a la relación entre el crimen y el criminal. El principio de consistencia de patrón es el análisis, la base del análisis de vinculación. ¿Qué es el análisis de vinculación? Es el análisis mediante el cual los investigadores llegan a la conclusión de que varios crímenes separados los ha cometido el mismo autor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que viene a decir el principio de consistencia de patrón es que hay que prestar atención a los elementos que individualizan el crimen y que al mismo tiempo lo vinculan con otros. Es decir, cada asesinato tiene elementos que lo individualizan y que lo diferencian de los demás, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, esos elementos que lo individualizan del resto pueden ser los elementos que lo vinculen con otro porque tiene los mismos elementos que lo individualizan. Entonces ahí es cuando se establece la vinculación entre los dos crímenes y, en consiguiente, con un mismo autor, ¿de acuerdo? Esto sería el principio de consistencia o de patrón. ¿Dónde se manifiestan esos elementos que individualizan el crimen? Pues principalmente en el modus operandi, en la forma en la que se comete el crimen, en las víctimas, es decir, en el perfil de víctima que se elige o en cosas similares. Y en segundo lugar encontramos el principio de homología, que en palabras de los propios investigadores vienen a decir que la obra tiene que ser consecuente con el artista. Por lo tanto, el crimen tiene que ser consecuente con el criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la forma en la que se comete el crimen tiene que haber rasgos de la personalidad del criminal que lo ha cometido. Es decir, el de patrón busca vincular crímenes y el de homología viene a establecer que el criminal actuará en consecuencia en cómo su personalidad. Si es una persona fría y calculadora, la escena del crimen tenderá a ser aséptica o con muy poca manipulación y violencia. Y si es una persona muy impulsiva o muy violenta o incluso sádica, eso se manifestará en la escena del crimen y en la forma en la que cometerá el asesinato, ¿de acuerdo? Estos son los dos principios que rigen la técnica de la perfilación criminal. Ahora bien, ¿cuál es la metodología? ¿En qué hay que reparar a la hora de hacer un perfil criminal? Pues principalmente en estas cuatro cosas: en la escena del crimen, en el modus operandi, en la firma y en la victimología o el perfil victimológico.
La escena del crimen es el punto de partida del perfil porque es principalmente de donde se va a sacar todo. Es decir, en la escena del crimen está el modus operandi, está la firma del criminal y, en última instancia, depende del tipo de escena, también estaría la víctima. Hay que entender la escena del crimen como cualquier lugar en el que haya tenido lugar un acto criminal. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que un asesinato o un crimen está compuesto por diferentes pequeños actos criminales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cualquier lugar donde se ha cometido cualquiera de estos pequeños actos criminales está considerado la escena del crimen, ¿de acuerdo? En esa escena del crimen, evidentemente, se encuentran las evidencias físicas de las que hablaba Locard, del principio de intercambio, y evidencias de comportamiento o rasgos de personalidad del sujeto. A la hora de investigar una escena del crimen hay que hacerse dos preguntas. Primero, ¿qué ha hecho el sujeto que buscamos y por qué lo ha hecho? La primera, digamos que estaría basada en la evidencia y en la ciencia, y más en lo que sería la criminalística y en la investigación de las evidencias físicas de la escena del crimen. Sin embargo, el por qué lo ha hecho estaría más basado en la suposición y es donde entraría principalmente la figura del profiling o del perfil criminal. Los lugares más comunes en los que se suelen dar crímenes o que suelen constituir escenas de los crímenes son lo que llaman escenas del crimen interiores, las cuales tienen la ventaja de que no están sometidas a las inclemencias del tiempo y por lo tanto las evidencias se mantienen mejor. Escenas del crimen que constituyen vehículos, es decir, escenas del crimen móvil. Escenas del crimen exteriores, las cuales, al contrario que las interiores, están expuestas a las inclemencias climáticas y por lo tanto eso puede comprometer las evidencias que allí se encuentren. Y finalmente las que están debajo del agua. Aparte de estos lugares hay una categorización, una tipología de escenas del crimen que son estas que ven aquí. Como les digo, escena del crimen es cualquier lugar donde ha tenido parte del acto criminal o parte del asesinato. Por lo tanto, encontramos el punto de contacto, que es la escena del crimen donde se ha llevado a cabo el primer contacto entre la víctima y el asesino. La escena primaria, que es donde se comete el asesinato en sí, es decir, es el lugar donde más tiempo pasan víctima y asesino y donde se da la mayor parte del crimen, pero no necesariamente la única. Hay escenas secundarias, escenas del crimen secundarias que vendrían a suponer lugares donde han estado la víctima y el asesino, donde se han llevado a cabo cierta parte del acto criminal o esos pequeños actos criminales de los que hablo, pero no se ha cometido la mayor parte, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar tendríamos escenas intermedias. ¿Qué quiere decir estas escenas intermedias? Por ejemplo, el ejemplo más claro de escena intermedia es un caso, un asesino que mata a una persona, la introduce en el maletero de su coche, la desplaza y la lleva a un lugar donde abandona el cadáver. Ese trayecto en coche, ese coche donde se ha metido el cadáver, sería una escena intermedia, ¿de acuerdo? Es una escena que generalmente suele estar entre la escena primaria y la última escena que toca por comentar, que es la escena de abandono. La escena de abandono, como su propio nombre indica, es el lugar donde se abandona el cadáver. Es un tipo de escena secundaria, es decir, lugares donde se ha llevado parte del crimen, pero no todo, o también la escena de abandono puede ser la misma escena primaria, es decir, el lugar donde se ha cometido la mayor parte del crimen. Esta categorización es importante porque en cualquiera de esas escenas, aunque sea el punto de contacto y el punto de contacto sea en una esquina aquí delante en la plaza, de cualquiera se puede extraer información muy relevante que puede llevarnos a la captura de un criminal, ¿de acuerdo? De aquí pasaríamos al modus operandi, que básicamente es la forma en la que un criminal tiene de cometer el crimen, que está regido un modus operandi competente debería aspirar a conseguir tres objetivos principales. La primera, evidentemente, es consumir el crimen, en este caso el asesinato, con éxito. En segundo lugar, si estamos hablando principalmente de un asesino en serie organizado con conciencia forense, es asegurar que la identidad del criminal no sea desvelada. Y en tercer lugar, muy vinculado al segundo, es proporcionar una huida efectiva, también un poco pensando en evitar la captura. ¿Qué compone el modus operandi? Pues básicamente todo lo que se relacione en la forma en cómo se asesina o cómo se comete el crimen. Es decir, ¿qué métodos emplea para seleccionar a sus víctimas? ¿Qué método emplea para abordar a la víctima, acercarse a la víctima o atacar a la víctima? ¿Qué métodos emplea para controlarla? Si usa somníferos, si las ata, si las amenaza con un arma. Todas estas cosas son parte de los métodos de control. ¿Qué armas emplea para cometer el crimen? ¿Qué actos de precaución emplea? Es decir, si
se desplaza a un lugar muy apartado porque sabe que allí no va a ser descubierto, si usa guantes, todo este tipo de cosas. ¿Qué modo tiene de llegar a la escena del crimen y qué modo tiene de abandonar la escena del crimen? Que hay veces que tal vez no sean el mismo. Todo esto es lo que compone el modus operandi, es decir, la forma en la que un criminal intenta cometer el crimen con éxito, asegurando que su identidad no se revele y proporcionándole una vida. El modus operandi, muy importante, hay que concebirlo como algo que es funcional, flexible y variable. Es decir, el modus operandi variará en función de muchos factores, pero principalmente en función de conseguir esos objetivos, de consumar el crimen con éxito y que no se capture. ¿Qué puede hacer variar el modus operandi de un criminal? Pues la propia educación o la formación que él tenga, el oficio que él desarrolle. Por ejemplo, esto pasa mucho con algunos asesinos que descuartizan a sus víctimas o que las despiezan con una precisión muy exagerada que puede vincularse a que tengan empleos vinculados desde la medicina hasta la carnicería. La experiencia criminal, esto es muy importante. A medida que un criminal va cometiendo crímenes, va ganando experiencia y va, digamos, modulando y refinando su modus operandi. El contacto con el sistema de justicia, este también es muy importante, porque, por ejemplo, un violador en serie puede ser capturado, puede ser detenido y lo ideal sería que se reinsertara, evidentemente, pero si no se reinserta y es puesto en libertad, a la conclusión a la que puede llegar es: si violo a mis víctimas y las dejo con vida me van a delatar, es mejor violarlas y asesinarlas y así me aseguro de que nunca me van a delatar, ¿de acuerdo? Esto es una forma un poco brusca de modificar el modus operandi, pero es una forma que puede darse y que deviene del contacto que tiene el criminal con el sistema de justicia. Los medios de comunicación también le pueden variar el modus operandi, que hablen de su propio caso constantemente y den información sobre su propio caso puede hacer que intente variarlo para evitar que le capturen. El estado de ánimo o el estado mental, esto también es importante. Hay veces que los asesinos en serie llegan a un punto de degeneración cognitiva o de necesidad de asesinar tan exagerada que acaban comprometiendo su modus operandi, se lo acaban saltando o incluso llegan a exponerse más de la cuenta. Este fue el caso, por ejemplo, de Ted Bundy. Ted Bundy tenía un modus operandi muy estructurado y llegó a tal punto de necesidad o de pulsión por matar que en sus últimos crímenes en los que le capturaron cambió completamente el modus operandi y fue parte de las causas por el que le detuvieron. El tercero sería la firma. La firma serían los elementos expresivos del crimen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el asesino de La Baraja, no sé si lo conocen, era un asesino que dejaba una carta en las escenas de sus crímenes, ¿de acuerdo? Eso es un ejemplo muy gráfico de firma, ¿de acuerdo? Son elementos expresivos no funcionales, es decir, si el modus operandi es funcional, a lo que aspira es a cometer de la mejor manera posible el crimen, la firma no es funcional. La firma puede incluso llegar a ser contraproducente desde un punto de vista de efectividad del crimen, pero es la forma que tiene el criminal de expresar sus fantasías y sus necesidades en el propio crimen, ¿de acuerdo? Por eso se suele decir que la firma es el fin último o el móvil del crimen. La firma se puede articular de muchas maneras, ¿de acuerdo? Se puede articular como hacía el asesino de La Baraja, dejando una carta en la escena del crimen, que de hecho en sus primeros crímenes no lo hacía y, si quiero recordar, la encontraron una vez en una escena a la policía y le hizo gracia y empezó a dejarla. Hay veces que la firma es la propia violencia del crimen, hay veces que es el propio modus operandi. Por ejemplo, había un asesino que se llamaba BTK, por las siglas de atar, torturar y matar. Esa forma tan concreta de asesinar y de proceder era al mismo tiempo el modus operandi, pero era la firma de ese tipo de criminal. O si hay veces que la firma está muy elaborada, es decir, el cadáver está colocado de una manera concreta, se añade algún tipo de adorno, todo este tipo de cosas, ya estaríamos hablando más que de firma de un ritual, ¿de acuerdo? Como digo, tiene mucha menos variabilidad que el modus operandi, porque al final es la forma en la que el criminal expresa en el crimen esa fantasía o esa impulsión, ¿no? O esa pulsión por matar que sentía. Por lo tanto, mientras que el modus operandi es funcional y va a variar intentando conseguir que se cometa el crimen de la mejor manera posible, de la manera más efectiva posible, la firma no. Incluso hasta el punto que puede llegar a lastrar o a comprometer al propio asesino, pero, como digo, es el fin último del crimen, por lo tanto nunca van a dejar de tener esa firma. Y finalmente, el perfil victimológico. El perfil de la víctima también nos da mucha información sobre
el tipo de persona que podríamos estar viendo. El perfil victimológico consiste en la edad, el sexo, la rutina que desemplean las víctimas, el empleo, el nivel socioeconómico, el historial médico-psiquiátrico que puedan tener, el historial sexual o social que puedan tener. Es decir, intentar establecer patrones entre las víctimas de diferentes asesinatos en serie, ver que el perfil es idéntico, es decir, tienen la misma edad, mismo aspecto físico, mismo sexo, todas estas cosas para, primeramente, poder trabajar en el apartado de la prevención para que no se cometan más crímenes o para tener controlado a un sector poblacional que sea potencial víctima, y por otro para ver si nos puede dar alguna pista sobre cómo es la persona que está cometiendo los crímenes. De aquí hay una cosa importante que son los criterios simbólicos a la hora de elegir a la víctima. Es decir, por ejemplo, Ted Bundy, otra vez, me remonto a Ted Bundy, les gustaba, la víctima, el perfil de víctima que tenía era veinteañeras, con un determinado aspecto físico concreto, con el pelo castaño, e incluso solía elegir a víctimas que estaban peinadas con la raya al medio, ¿de acuerdo? Ahí el perfil o la vinculación en base a la víctima se establece muy rápido, pero hay veces en las que las víctimas aparentemente no tienen una relación o no tienen criterios comunes, pero a nivel simbólico, desde la vista o desde la perspectiva del asesino, sí que lo tienen. Por ejemplo, la película Seven, no sé si la han visto, trata sobre un asesino que mata a gente que representa los 7 pecados capitales, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista demográfico, las víctimas no tienen nada que ver entre ellas. Es el carácter simbólico de sus muertes o la interpretación simbólica que hace de sus muertes el asesino lo que las vincula y lo que permite establecer al investigador que estamos hablando de un solo asesino y no de 7 asesinos diferentes, ¿de acuerdo? Otro caso famoso en cuanto a criterios simbólicos es el caso de Albert de Salvo, la persona que están viendo en pantalla, el estrangulador de Boston. Él en los años 60 llegó a matar, estrangulando y violando a 13 mujeres. ¿Cuál es el problema aquí? Que la mitad de ellas eran personas que rozaban los 60 años o más, y la otra mitad eran personas veinteañeras. Esto hizo que en un primer momento los investigadores pensaban que había 2 asesinos en serie actuando a la vez en la ciudad. Uno que tenía un perfil de víctimas de 60 años para arriba y otro que atacaba o tenía un perfil de víctimas de veinteañeras. Sin embargo, se descubrió que fue la misma persona y que a nivel simbólico, digamos que en relación con el desarrollo sexual que tuvo en su infancia y en la forma en la que había desarrollado la sexualidad Albert de Salvo, para los investigadores llegaron a ver que para el asesino había una interpretación simbólica y había una interrelación entre el hecho de empezar asesinando y violando a... quiero recordar que empezó con las víctimas de más de 60 años y acabó violando a las veinteañeras. Es decir, hay veces que a priori no hay una relación clara entre víctimas de un mismo asesino en serie, pero si intentamos ponernos en su piel o intentamos entender qué conexión a nivel simbólico puede tener él, sí que se puede establecer una vinculación y empezar a trabajar teniendo en cuenta todos los crímenes, lo cual puede hacerle las cosas más fáciles al investigador. Y ya, para acabar, hay que hablar de los riesgos de la perfilación criminal, ¿de acuerdo? Porque es una herramienta muy útil, pero una herramienta que puede a veces entorpecer la investigación criminal y hacer que se dediquen muchos recursos y tiempo a una vía de investigación que acaba siendo inútil, ¿de acuerdo? Voy a ir muy rápido y así dejo 5 minutos para preguntas. Hubo un caso, el tirador de la autopista, en una localidad de Estados Unidos, donde empezaron en zonas públicas, parkings, centros comerciales, en todos los institutos, empezaron a asesinar a gente con rifles de larga distancia, ¿de acuerdo? El criminal enviaba muchas cartas, se burlaba de la policía y los investigadores llegaron a la conclusión, en base a su experiencia y a las estadísticas, de que lo más probable era que el asesino fuese lo que ven en pantalla, un hombre blanco que iba con una furgoneta paseando por la zona y cuando veía una zona donde podía actuar, montaba el rifle detrás de la furgoneta y disparaba, ¿de acuerdo? Dedicaron todos los recursos policiales a buscar a un hombre blanco en una furgoneta. Pues bien, ¿quién acabó siendo el tirador de la autopista? Ni uno, ni blanco, ni en furgoneta. Entonces, es muy peligroso confiar demasiado en las estadísticas o en tu experiencia personal porque puedes acabar destinando una cantidad ingente de recursos y una cantidad ingente de tiempo
a una línea de investigación que no te lleva absolutamente a ningún lado, ¿de acuerdo? Por suerte consiguieron capturar a los tiradores de la autopista porque ellos mismos se exponían demasiado y en una de las cartas llegaron prácticamente a delatarse o a delatar un crimen que habían cometido y por ahí los acabaron descubriendo. Pues bien, si no hay... Bueno, ahora ya la clase ha sido hasta aquí, así que si tienen alguna duda o algún comentario o quieren que profundice en algo, pues me dicen.